Hola, ¿cómo les va? Abrimos una nueva semana después del feriado del lunes y el martes, una nueva edición de Unirío TV y lo vamos a hacer precisamente con todos los acontecimientos, todos los actos que se vienen celebrando por los derechos humanos en el marco del mes de la memoria, justamente por la memoria, la verdad y la justicia y para que nunca más ocurran los hechos sucedidos en aquel 24 de marzo de 1976. Una multitudinaria marcha se concentró en las calles de Río Cuarto, desde la Plaza San Martín hasta el Consejo Deliberante. Vamos a estar justamente informando acerca de lo que fue la realización de esta movilización. Pero también aquí dentro del campus, dentro de nuestra universidad, estamos transitando justamente, como decíamos, el mes de la memoria. Se produjo el lanzamiento de lo que fue el producto de estos últimos años del proyecto del Archivo Oral de la Memoria. Un proyecto del cual participa nuestra universidad juntamente con otros actores como lo son la Casa de la Memoria, la Comisión Municipal de la Memoria, la Municipalidad de Río Cuarto, el CISPREN, la agrupación Hijos, también la agrupación Expresos Políticos y distintos actores, distintas organizaciones de derechos humanos de nuestra ciudad de Río Cuarto. El acto de lanzamiento se produjo en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra institución. Vamos a compartir en primera instancia las palabras de Marisa Rovera, rectora de nuestra universidad, y Nora Bianconi en su calidad de vicerrectora. Se suma a acciones, a demostraciones de lo que reafirmamos y que tienen que ver justamente con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? O sea, estos testimonios enriquecen ese legado, ese capital humano que venimos sosteniendo ya 5 décadas, ¿no? 50 años, y que tiene que mantenerse viva esa memoria para que justamente, bueno, futuras generaciones puedan ser artífices y protagonistas del significado social que tienen los principios democráticos, que tiene la verdad, que tiene la justicia, que tiene el compromiso social. Y bueno, esta es una actividad que data incluso de nuestros compañeros trabajadores de Unirío, del área de comunicación de la universidad, que con mucha responsabilidad, mucho compromiso, han sido parte de lograr este compilado testimonial y bueno, creo que es un valor, como digo, social y humano colectivo, y que la universidad pública esté involucrada en este tipo de acciones realmente nos llena de orgullo. Creo que es el trabajo de muchos años y de muchas personas que participaron. Es una manera de tener presente registros orales, voces, protagonistas, sentimientos, y poner en clave de humanidad todo lo que fue el proceso dictatorial, con lo que nosotros conocemos, con lo que sabemos, pero que quizás generaciones futuras no lo conocen tanto. Entonces me parece que es fundamental hacer este tipo de experiencias y de trabajos colectivos con la participación colectiva, amplia, de distintos sectores, de organismos de derechos humanos, que son quienes han tenido y han llevado siempre adelante la bandera de los derechos humanos, de la memoria, de la verdad y de la justicia. Así que me parece que la universidad, trabajando también de manera conjunta, es una muestra más del compromiso que lleva adelante la universidad a lo largo de toda su historia, con estas temáticas, con el proceso de la dictadura y con todo lo que se llegó después a través de los juicios de lesa humanidad, incluso aquellos que todavía están pendientes. Y la participación de más de 30 testimonios le da mayor importancia todavía para reconstruir parte de una historia que nos ha marcado mucho. Sí, por supuesto. Además, pensemos que lo primero que se realiza en las detenciones y desapariciones forzadas de personas fue la clausura de la voz, la clausura de la identidad, la clausura de la humanidad. Pasaban a ser números, objetos, se cosificaba lo humano, con lo cual esto me parece que es muy valioso, porque es volver a poner en voz, volver a poner en humanidad todos estos sentimientos que
en su momento formaron parte de esta mecánica, de este dispositivo del horror que se instaló en ese tiempo oscuro de la dictadura. Compartíamos entonces la palabra tanto de la rectora como de la vice de nuestra institución, un emotivo acto del cual se hicieron presentes los decanos de las distintas facultades de nuestra universidad, las autoridades rectorales por supuesto, la presencia del intendente municipal Guillermo de Rivas y público en general. Vamos a apreciar ahora las palabras que decía Mercedes Reina, la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un protocolo de trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Río Cuarto que justamente con la ayuda y el trabajo conjunto de la Casa de la Memoria, de la Comisión Municipal de la Memoria y del Archivo Municipal de Río Cuarto, se recopiló la historia de muchas personas que han atravesado el último proceso dictadura cívico-militar. Se han reconstruido sus historias, sus relatos en un formato de podcast que hoy está disponible a la sociedad completa a través de la plataforma de YouTube y de esa manera podemos tener acceso a reconstruir nuestra historia. Entendemos que por la sensibilidad del tema se ha elegido este formato, han trabajado junto a Unirrío TV, en este caso para pensar cuál sería la mejor manera de expresar estas historias. Totalmente, también el formato de podcast nos da un complemento de accesibilidad para aquellas personas que no pudieran leer, porque la transmisión emocional a través del relato no es lo mismo, hablado por un procesador que ha hablado en primera persona. Y también contamos con la ayuda de CISPREN, que se encargó de formar y justamente acompañan en todos los procesos de entrevista en la construcción de este archivo oral de la memoria, que bueno, hoy hacemos una presentación de los documentos que ya tenemos preparados para la presentación en lo que es postproducción. Sin embargo, queda mucho material para continuar trabajando y presentando y bueno, la idea es que este archivo quede abierto para futuras incorporaciones de nuevas historias y relatos. ¿Cuántos relatos tenemos hoy? Tenemos 31 relatos que están recopilados en 30 videos porque hay un relato que justamente contiene el testimonio de 2 parientes en un solo video. Así que bueno, al día de hoy contamos con 31 testimonios. ¿Y de qué manera podemos acceder a este archivo oral? Bueno, justamente en este acto se va a hacer la publicación de la playlist de YouTube donde se encuentra estos testimonios disponibles y que se llama Archivo Oral de la Memoria y tiene la portada como podemos ver aquí atrás. Se especificaron dentro de lo que fue justamente el acto que se viene enmarcando en lo que es la conmemoración del 24 de marzo de 1976 y transitando el mes de la memoria, distintas reflexiones, distintas opiniones acerca de lo que fue justamente la realización de este proyecto que, lejos de culminar, como decía Mercedes Reina, la coordinadora del Observatorio de los Derechos Humanos, esto recién empieza, está abierto hacia la realización de nuevas entrevistas, de nuevos legados, de nuevos discursos, de nuevos relatos por las familias o los sobrevivientes del terrorismo de Estado de aquellos años. Vamos a compartir, como bien dijimos, la palabra ahora del intendente municipal de la ciudad de Río Cuarto, el profesor Guillermo de Rivas. Junto con la universidad y el CISPREN, un trabajo conjunto en esto de hacer este archivo oral de la memoria. Creo que en estos 50 años del golpe, con todo lo que significó el golpe para el ataque a la institución de la democracia, a sus instituciones, a lo que fue correr las autoridades electas en función de una dictadura. Y después lo que vino la noche más oscura. Y en función de esa noche oscura, propio de perder la institucionalidad y lo que fue esta guerrilla desde el Estado, la necesidad de preservar la memoria. Y qué mejor que a través de un archivo oral, no solo de fotos, de imágenes, sino el testimonio de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, puedan contarlo y quedar para siempre en la historia del testimonio y el relato crudo de lo que realmente sucede en nuestro país. Precisamente se suma justamente la inauguración de este archivo oral de la memoria en el marco de lo que es el mes de la memoria y el 50 aniversario. No fue un 24 más el de ayer, sino que son 50 años de aquel 24 de marzo de 1976. Sí, por supuesto. Por eso
Creo que esto no es una cuestión de politización, de partidización, esto es un hecho real que sucedió en nuestro país, la pérdida de la institucionalidad y una dictadura cruel que vulneró derechos, que violó los derechos humanos, que quitó vidas y principalmente la desaparición de muchas personas que aún esperan encontrar, y estos hallazgos de la perla genera por un lado alguna esperanza a algunos familiares, pero también el hecho más crudo de la realidad, de lo que la verdad, la memoria y las justicias es una bandera que hay que seguir trabajando y que no se claudique. Más allá de 50 años, medio siglo pasó y seguimos luchando por los derechos de aquellos que desaparecieron. Guillermo, ¿sigue esperando por la fecha de la justicia por la causa Gutiérrez? Por supuesto, esta causa Gutiérrez que tan caros los sentimientos principalmente de los riocuartenses, de aquellos desaparecidos riocuartenses, con lo cual nosotros como municipalidad tenemos la responsabilidad no solo de mantener viva la memoria, sino acompañar a todos aquellos que sean parte de este proceso tan importante para saber la verdad, aunque llegue tarde, aunque algunos de los represores no estén en vida, pero que se haga justicia. Y en este primer bloque de Unirrío TV Noticias lo hacemos justamente transitando lo que es todo el desarrollo de este acto de lanzamiento del Archivo Oral de la Memoria, que comenzó allí por el año 2023, tiene su forma ahora y, como bien decía la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad, no está cerrado, ni mucho menos, sino que es un acto de lanzamiento y que está abierto hacia el relato de nuevos testigos o de público en general que quiera justamente participar con su versión de los actos acontecidos en los años 70. Vamos a finalizar entonces, como dijimos, este primer tramo compartiendo la voz de Daniel Olartecoechea, que justamente es miembro integrante de la Comisión Municipal de la Memoria, abogado laboral y expreso político. Lo que hoy se presenta es el archivo oral, un trabajo conjunto entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto, que es algo que se venía hablando dentro de la comisión, se lo trasladó al observatorio, el observatorio dijo que sí, que estaba muy bien, y bueno, es un archivo creo que muy valioso para las posibles investigaciones que pueda haber en el futuro y para la gente en general. Es decir, cada una de las víctimas con la cual hemos contactado ha hablado y ha contado su propia experiencia desde el punto de vista, bueno, pues si fue secuestrado, si fue detenido, dónde estuvo, cuáles eran la situación en la cual se encontraban, en fin, todos los matices que pueda tener una situación como esta están reflejados en unas entrevistas profundas, entrevistas de horas. Y este archivo tiene una diversidad y gran cantidad de voces que le dan este plus, ¿no?, de mostrar justamente lo que fue o reconstruir la historia. Efectivamente, hay distintas situaciones, porque son creo que son 30 entrevistas las que hay ahora, en crudo hay más que se tienen que editar, y por lo tanto, claro, son situaciones distintas las que se viven para cada uno de los entrevistados. Y inclusive orientaciones políticas de aquella época también distintas, no divergentes, pero sí distintas. ¿Tienen información de que en otras ciudades, en otros lugares de la Argentina se haya presentado un archivo de esta calidad y de esta categoría? Yo la verdad que no tengo ninguna información. No puedo asegurarlo con certeza de que esta es la primera, porque no lo sé, pero no tengo información de que se haya hecho esto en otras universidades y por lo tanto puede ser que seamos pioneros en este sentido, pero no lo quiero afirmar rotundamente, no me animo. Culminamos entonces esta primera instancia con todo lo sucedido, con todo lo vivido en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Recordamos, para quienes quieran justamente ver, compartir estos testimonios, estos relatos de sobrevivientes y de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, lo pueden hacer a través de las redes de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de YouTube, están en el formato de podcast, es justamente como una especie de radio a la carta. Vamos a proponer ahora una breve pausa. Seguimos con más noticias desde nuestro campus universitario.
Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red, diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. UniRio TV, televisión universitaria. Abrimos el segundo bloque, compartimos más noticias y seguimos justamente en todos los actos que venimos desarrollando en el mes de marzo, el mes de la memoria. Decíamos en anteriores ediciones que el jueves justamente se inauguró una nueva edición del ciclo Arte entre Libros. Precisamente la inauguración también respondía a los actos de la memoria, la verdad y la justicia. En esta instancia, precisamente acerca de lo que fueron las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, allá por noviembre de 1995. Vamos a compartir ahora, en primer orden, la palabra de Inés Cazón, artista del Escuadrón de la Gubia, una de las 8 autoras que expusieron justamente un lienzo en la Biblioteca Mayor Juan Filloy de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, acerca de lo que fue aquellas explosiones, lo que fueron los actos, los hechos del 3 de noviembre de 1995 en la ciudad de Río Tercero. Es una obra que se llama Río Ternica, es un silomural, o sea, es un grabado hecho en silografía, en la técnica de silografía. Son 12 metros continuos grabados en lienzo, pero la matriz de este grabado son 4 matrices de 3 metros por 2 metros, serían 4 de 3 por 2. Lo que cuenta Río Ternica es como una cronología de lo que pasó desde el 95, las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, el momento de la explosión y todo lo que se fue la lucha y todo lo que se fue pasando desde el 95 hasta el 2025, que fueron los 30 años. Este trabajo lo hicimos para eso, para conmemorar los 30 años de las explosiones, del atentado a la fábrica militar de Río Tercero. ¿Cómo se formó este escuadrón y cómo fue el proceso de producción de esta gran obra? Bien, el escuadrón participa, está activo desde el 2019. Somos docentes del Colegio de Arte de Lino Spilimbergo, el Colegio de Arte de Bellas Artes de Río Tercero, alumnas, exalumnas y docentes del colegio. Se formó como una forma de escapar a la vida cotidiana, a los quehaceres cotidianos. Todas somos madres, esposas, entonces se formó como una forma, un escape para juntarnos solamente a grabar y hacer algo que nos gustara en ese momento. Dijimos una vez por semana y así, y sin querer de poquito fuimos viendo que teníamos la misma idea, la misma gana de trabajar en algo colectivo. Nos juntamos individualmente, pero después la vida nos llevó a armar este colectivo artístico. Nos llamamos Escuadrón de la Gubia, fue como muy chistoso, teníamos un montón del Club del Grabado, nombres más académicos y tiramos, es el Escuadrón de la Gubia, somos muchas con gubias en la mano, como un escuadrón que ataca una madera y fue algo chistoso que quedó el nombre menos pensado.
Y dentro de este trabajo colectivo, ¿por qué decidieron retratar o plasmar en este lienzo justamente un hecho tan importante para Río Tercero? Cuando empezó el año pasado, que dijimos, ¿qué hacemos en el 2025? Sabíamos que estaban los 30 años de las explosiones, del atentado, entonces quisimos, y sabíamos que iba a haber mucha movida sobre ese tema desde todos los aspectos culturales, educativos. También sabíamos que uno de los ejes transversales de la educación de Córdoba va a ser trabajar sobre el atentado de la fábrica militar en los colegios, más sobre todo en Río Tercero, entonces quisimos aportar algo desde el grabado, como arte callejero, porque el grabado siempre fue muy combativo, es muy práctico porque grabás y pegás en la calle. Entonces se nos ocurrió trabajar sobre el 3 de noviembre y sobre lo que te contaba del río Térnica. Ahí estaba entonces la palabra de una de las 8 autoras de este lienzo, de esta importante obra, que está justamente ahora en la biblioteca Juan Filloy de nuestra Universidad Nacional de Río Tercero, que también obviamente forma parte de la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, los hechos de corrupción que se sucedieron en el mes de noviembre del 95 en la ciudad de Río Tercero. Continuamos con este tema y también, además del lienzo que se pudo presentar, vamos a compartir también ahora un documental. En la oportunidad se compartió un documental, el título es Bombardeados por la corrupción a 30 años de las explosiones en la localidad de Río Tercero. Dialogamos con quien fue su autor, estamos hablando de Fernando Colautti. El hecho fundamental fue que se cumplieron ya ahora 30 años del atentado del 95 y en realidad tanto Guillermo Vileca, que es el realizador de audiovisual, yo que trabajo desde lo periodístico, venimos los dos desde hace 30 años trabajando el tema, así que tenemos una historia común con aquel episodio desde el origen hasta ahora. Él reuniendo mucho material y produciendo mucho material audiovisual, y en mi caso vengo desde el periodismo gráfico, pero trabajando diría los 30 años en investigación y en producción de material vinculado al seguimiento de la causa de las explosiones, en la cual Río Cuarto también tiene un capítulo muy relevante porque fue la Justicia Federal de Río Cuarto la que desarrolló la investigación principal en todas sus etapas. Y bueno, a partir de ahí, con los 30 años, digamos, tratamos de hacer una producción que reflejara no solo un acto de memoria, que básicamente es eso, sino de un ejercicio de memoria de aquel episodio, y no solo para Río Tercero, sino en lo posible para el país en su conjunto, porque es un hecho que quedó como, con el paso del tiempo, quedó como postergado en la agenda, olvidado en la agenda nacional, y a la vez tratar de darle otra impronta, digamos, porque la producción que había, sobre todo local o provincial, había sido en algún momento bastante intensa. Entonces nos propusimos hacer un trabajo que haga foco en las causas y el contexto en el cual ocurrieron las explosiones. De alguna manera el título anticipa el contenido, que es Bombardeados por la corrupción, y el subtítulo del trabajo es ¿Por qué pasó lo que pasó?, que un poco intenta explicar esto de causas y contextos en el cual ocurrió aquella tragedia, que no solo fue una tragedia para Río Tercero, que padeció la peor parte, sino que de alguna manera, y creo que ese es el reflejo del documental, termina siendo una tragedia nacional. ¿Y qué significa para ustedes como realizadores que ahora este documental sea itinerante y que hoy, por ejemplo, Río Cuarto le abra las puertas de esta hermosa biblioteca? Bueno, el documental fue presentado en realidad en diciembre pasado, fue presentado en cines en Río Tercero y después en una biblioteca de la ciudad de Río Tercero, en términos abiertos, gratuitos, públicos, que ese es el sentido. Y después se abrió, ya está en YouTube, digamos, así que cualquier persona puede encontrarlo ahí. Dura 44 minutos, no es demasiado extenso. En estos tiempos 44 minutos siempre parece extenso. Pero, y después, bueno, esta es la primera oportunidad, así que estamos muy agradecidos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es la primera oportunidad en que sale su proyección fuera de la ciudad. Y para el mes próximo hay una en la ciudad de Córdoba, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Y bueno, y después se verá su evolución, digamos.
Y finalizamos entonces la presente edición de la fecha con lo que fue el reflejo de las calles. Algunos medios periodísticos estiman entre 8.000 y 10.000 personas. La movilización nutrida que nació en la Plaza San Martín y que se trasladó hacia el Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Río Cuarto. Hacia el final de la marcha se leyó un documento compartido justamente entre cada una de las organizaciones de derechos humanos que componen nuestra ciudad. Vamos justamente a compartir algunos segmentos de lo allí vivido. Que digan dónde están. Mario Alberto Nívoli, Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto de Ambra, Alejandro Jorge Monjao, Elsa Mónica O'Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde, Sergio Julio Ticera. 12 nombres que regresan. 12 cuerpos militantes hallados en el ex centro clandestino de detención de La Perla, por el equipo argentino de antropología forense, con el apoyo de la ciencia y técnica de nuestra universidad pública. Estos 12 nombres que vuelven eran militantes con un proyecto de patria y de liberación nacional. Fueron desaparecidos a fin de establecer un plan armado, premeditado y acordado por las Fuerzas Armadas y la Embajada estadounidense para destruir una generación mediante el genocidio y aplicar un plan económico de miseria planificada. Fueron desaparecidos porque tuvieron el coraje de imaginar y construir una Argentina donde la riqueza y la dignidad fueran del pueblo. Esa gesta tiene raíces largas en esta tierra, la misma que San Martín supo trazar cuando entendió que sin liberación no hay pueblo y sin pueblo no hay patria. La gesta sanmartiniana nos enseñó que la libertad de los pueblos es posible. Fue un plan estratégico de liberación continental, fundado en la convicción de que la independencia debía conquistarse en conjunto para ser duradera. Los pueblos acompañan cuando la patria se piensa grande y a la altura de los derechos que nos merecemos. Hoy tenemos la enorme responsabilidad de seguir soñando y construyendo procesos emancipatorios que resguarden la vida, la memoria y la justicia en abundancia. La miseria planificada intenta estigmatizar las infancias y adolescencias. Con la baja de la edad de punibilidad, el encierro jamás es la solución. Los pibes y las pibas necesitan escuelas, lunas, futuras y no necesitan celda. Con las infancias no a la baja de punibilidad, pibes con futuro, sueños, con pensión, tierra, techo y trabajo y basta de amiguismos en las instituciones del Estado. Al vaciamiento y el desmantelamiento de la educación argentina, la ciencia y la técnica, y al no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Queremos educación pública y gratuita que pueda satisfacer las necesidades del pueblo y proteger nuestra soberanía. Además, no nos olvidemos de la ley de emergencia en discapacidad y la desregulación del sistema previsional y de seguridad de trabajo. Exigimos salarios por sobre la línea de pobreza, no a la deuda externa usurera y la ruptura con el FMI ya. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el fascismo también avanza sobre nuestros cuerpos y territorios. Los crímenes de odio hacia nuestro colectivo han aumentado un 70% en un contexto de discursos que habilitan y legitiman el accionar de las fuerzas policiales e institucionales, profundizando la desidia y la violencia sobre nuestras vidas.
Desaparecieron, torturaron y asesinaron a compañeros por soñar y construir otro mundo posible, y también por sus identidades de género y sus sexualidades. No queremos hablar solo de género y diversidad. Queremos hablar de un proyecto de país, político, económico, cultural e integral. Un proyecto con todos los que luchan adentro. Ante el negacionismo, la política de juicio y castigo debe continuar, porque nos faltan desaparecidos y nietos por recuperar. En nuestro sur de Córdoba, la causa Gutiérrez tiene 70 víctimas y más de 100 imputados, 57 de ellos ya muertos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abusos y violaciones y aplicación de tormentos seguidos de muerte. Por ello, reclamamos celeridad en la elevación a juicio para que los genocidas no sigan muriendo en la impunidad y para que finalmente digan dónde están, porque los seguimos buscando. El coraje de las madres, abuelas, nietos, expresas y presos y nuestros 30.400 decimos que lo más hermoso es defender la vida y la libertad, pero la del otro, porque la lucha es para siempre. Que nos digan dónde están los 30.400. Hoy más que nunca decimos nunca más. ¡30.400 compañeros detenidos desaparecidos! 30.400 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Y ante el negacionismo sistemático desde una cúpula muy importante del sector del gobierno nacional, justamente la respuesta en las calles de Río Cuarto reclamando a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, más verdad, más memoria y más justicia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar mañana en un espacio similar compartiendo todo el recorrido informativo de nuestra casa de estudios.